La historia que estás a punto de escuchar es perturbadora. Un padre soltero, pobre y humillado, jamás imaginó que la mayor herida en su vida vendría de ver lo impensable, a su pequeña hija siendo azotada por atreverse a comer a escondidas. Lo que ocurrió después no solo desató lágrimas y dolor, sino también un acto tan inesperado que dejó a todos congelados. Desde ese momento comenzó una guerra retorcida, la de un mendigo contra un millonario, la dignidad contra la humillación, el amor de un padre contra la crueldad del poder. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo estremecerá tus emociones, sino que te mostrará hasta dónde puede llegar un hombre cuando lo único que le queda por defender es la sangre de su propia sangre. El grito desgarrador de una niña rompió la calma del mediodía. El sol caía implacable sobre un pequeño porche de madera que se caía a pedazos, mientras un viento seco levantaba polvo en el aire. Allí estaba Sofía, una niña de apenas 6 años, con lágrimas en los ojos, el vestido manchado de tierra y un plato de comida de perro frente a ella. Su voz temblorosa, apenas audible entre sollozos, decía: «Me duele mucho, tengo tanta hambre». La escena era brutal. Una mujer de rostro endurecido, con el ceño fruncido y los labios apretados, sostenía aún en la mano un cinturón gastado. Su respiración era agitada, y cada palabra que salía de su boca era como un cuchillo clavándose en el corazón de la niña. «Eres una ladrona», gritó. «Ni siquiera mereces comer. Los mendigos como tú deberían agradecer que tienen un techo». Sofía, con la carita empapada en lágrimas, se llevó las manos al rostro, intentando cubrirse, temblando como si cada palabra pesara más que el golpe recibido. El plato en el suelo seguía allí, humeante, pero no era comida humana, eran sobras de perro, mezcladas con huesos y grasa. Al fondo, apoyado en la vieja camioneta, un hombre observaba. Sus ojos estaban clavados en la escena con un dolor imposible de ocultar. Se llamaba Manuel, el padre de Sofía, un hombre que alguna vez fue respetado como trabajador incansable, pero que ahora cargaba la etiqueta cruel de fracaso. Había perdido su empleo meses atrás y la necesidad lo había llevado a pedir ayuda a una mujer del pueblo, Teresa, quien accedió a cuidar a Sofía durante sus largas ausencias buscando trabajo. Lo que Manuel no imaginaba era que, detrás de esa aparente ayuda, se escondía una humillación constante hacia su hija. Esa tarde, al volver antes de lo previsto, descubrió la verdad que lo dejó helado. Su corazón latía con furia. La sangre le hervía en las venas, pero permaneció inmóvil por un instante, observando, sintiendo cómo cada lágrima de Sofía se transformaba en un cuchillo que se le clavaba en el alma. «Papá», dijo ella entre sollozos, levantando la vista hacia él. Sus ojos eran un océano de súplica y dolor. Manuel respiró hondo y en un segundo todo explotó dentro de él. Caminó hacia ellas con pasos firmes, cada huella marcando el suelo como un tambor que anunciaba tormenta. Teresa retrocedió apenas al verlo, como si supiera que había ido demasiado lejos. «¿Qué significa esto?», rugió Manuel con una voz grave, cargada de ira contenida. Yo solo intento educarla», balbuceó la mujer, escondiendo el cinturón tras su espalda. «Educándola», su mirada se volvió incandescente. «Azotándola por tener hambre, obligándola a comer comida de perros». El silencio cayó de golpe. Solo se escuchaba el sollozo de Sofía, que se abrazaba a la pierna de su padre, temblando como si buscara refugio en el único lugar seguro que conocía. Manuel la levantó en brazos, la acunó contra su pecho y, sin apartar la mirada de Teresa, dijo con voz baja pero cortante: «Si vuelves a tocarla, si vuelves a levantar la voz contra mi hija, no respondo lo que pueda pasar». Teresa intentó recuperar su altivez, pero la presencia de Manuel imponía. Su cuerpo entero irradiaba una mezcla de rabia y dignidad herida. Ella frunció el ceño, pero su voz ya no tenía la misma fuerza. «Tú no eres nadie, ni siquiera puedes mantenerla. Si no fuera por mí, esa niña estaría mendigando en la calle». Las palabras golpearon el orgullo de Manuel como un martillo. Sí, era cierto que había caído, que la pobreza lo rodeaba como una sombra interminable, pero jamás permitiría que su hija creciera creyendo que no valía nada. El fuego en sus ojos ardía más que nunca,
Prefiero verla conmigo en la calle, contestó, antes que dejarla un minuto más bajo tu techo. Y dicho eso, tomó a Sofía en brazos y se dio la vuelta, dejando a Teresa en silencio, mordiendo su rabia. La camioneta vieja, oxidada, los esperaba. Manuel subió a su hija al asiento y antes de arrancar, la miró fijamente. «Hija, escúchame bien», susurró. «Nunca más tendrás que comer lo que no mereces. Nunca más te humillarán de esa forma». Sofía, todavía temblando, enterró su rostro en el pecho de su padre. Él cerró los ojos y una lágrima se deslizó por su mejilla, pero dentro de sí juró que ese día sería el inicio de algo nuevo. No importaba cuánto tuviera que luchar, no importaba cuántos obstáculos enfrentara, no permitiría que su hija volviera a pasar hambre ni vergüenza. Lo que ninguno de los dos sabía era que este juramento los llevaría a recorrer un camino lleno de engaños, traiciones, oportunidades inesperadas y pruebas que pondrían al límite no solo su paciencia, sino también la fuerza de su amor como familia. Un padre soltero contra el mundo y una niña que, sin quererlo, se convertiría en la razón por la que él renacería de las cenizas. Pero ese era solo el inicio, porque las verdaderas pruebas apenas estaban por comenzar. ¿Qué hará Manuel ahora que ha decidido no dejar a Sofía al cuidado de nadie más? ¿Qué secretos del pasado de Teresa podrían complicar aún más la vida de Manuel y su hija? La camioneta avanzaba lenta por el camino de tierra, levantando una nube de polvo tras de sí. El motor viejo rugía como un animal cansado, pero aún resistía. Manuel mantenía la vista fija hacia adelante, las manos apretadas en el volante, con los nudillos blancos por la tensión. A su lado, Sofía dormitaba entre sollozos, con la cabeza recostada en la ventanilla. Cada tanto, Manuel la miraba de reojo. Sus mejillas todavía estaban húmedas de lágrimas, y en su brazo quedaba marcada la huella roja de un azote reciente. El corazón de Manuel se retorcía. Soy su padre, debía protegerla y la dejé en manos equivocadas, pensó. La culpa lo mordía por dentro, pero junto con ella crecía una determinación que nunca antes había sentido. Llegaron a su pequeño hogar, una casita desvencijada en las afueras del pueblo. El techo de zinc dejaba pasar la lluvia en las tormentas, y las tablas del piso crujían bajo cada paso. Era un lugar humilde, casi un reflejo de la derrota que Manuel cargaba en silencio. Pero esa noche, al mirar a su hija mientras la acomodaba en la cama, juró que nada de eso importaría. Esa casa sería el punto de partida de algo más grande. Mientras Sofía dormía, él salió al patio. El aire estaba fresco, la luna iluminaba el terreno baldío que se extendía detrás de la casa. Manuel se sentó sobre un tronco y apretó los puños. «Basta de lamentos, es hora de luchar», murmuró. Los días siguientes fueron una batalla constante. Manuel recorrió fábricas, talleres, fincas, buscando empleo. En cada lugar recibía la misma respuesta. «Lo siento, no necesitamos a nadie». O peor aún, «Eres demasiado mayor, buscamos gente joven y fuerte». El rechazo lo seguía como una sombra. Pero lo más doloroso era volver cada tarde y ver a Sofía esperándolo con una sonrisa cansada, preguntándole, «Hoy sí, papá, hoy conseguiste trabajo», y él, aunque quisiera decir la verdad, se obligaba a contestar con voz firme, «Pronto, hija, pronto». Lo cierto era que apenas le alcanzaba para comprar un poco de pan duro y leche barata. Una tarde, Sofía se le acercó y con esa inocencia que dolía más que cualquier herida le dijo, «Papá, no quiero que estés triste. Si quieres, yo puedo ayudar». La frase lo golpeó con fuerza. ¿Cómo una niña de 6 años podía pensar en ayudar cuando debería estar jugando, aprendiendo, viviendo sin preocupaciones? Manuel la abrazó fuerte. «No, hija, tú no tienes que preocuparte. Esa es mi tarea. Yo soy tu padre y yo voy a sacarte adelante». Pero el destino, cruel y caprichoso, tenía otros planes. Una mañana, mientras Manuel trabajaba como cargador temporal en un mercado, escuchó un murmullo entre los vendedores. Hablaban de un hombre que había regresado al pueblo, don Esteban, un millonario dueño de varias tierras y negocios en la ciudad. Decían que estaba buscando gente para trabajar en una finca recién comprada en las afueras. El nombre de Esteban no le era indiferente. Manuel lo conocía bien.
En el pasado, cuando aún trabajaba en la construcción, había coincidido con él en una negociación. Esteban era arrogante, prepotente, acostumbrado a humillar a quien consideraba inferior. Y sin embargo, en su mirada fría había siempre una chispa calculadora, como si todo lo que tocara pudiera convertirse en dinero. Esa tarde, Manuel tomó una decisión. Aunque le pesara, aunque su orgullo se resistiera, iría a buscarlo. Si había una oportunidad de trabajo, no podía dejarla pasar, no por él, sino por Sofía. Cuando llegó a la finca, se encontró con un portón enorme y guardias en la entrada. Uno de ellos lo detuvo, mirándolo de arriba abajo. ¿Qué quieres? ¿Trabajo?, respondió Manuel con firmeza. El guardia se rió con desprecio, pero le permitió pasar. El contraste lo dejó sin aliento: hectáreas de terreno verde, establos impecables, máquinas modernas, todo un mundo opuesto a la pobreza en la que vivía. El sol comenzaba a caer sobre los campos de la finca, tiñendo de rojo las nubes y proyectando sombras largas sobre la tierra recién arada. Manuel arrastraba los pies después de una jornada agotadora. Las manos le sangraban, los hombros parecían a punto de romperse y el sudor mezclado con polvo formaba una costra en su piel. Sin embargo, lo que más pesaba no era el cansancio físico, sino la humillación constante. Esteban había convertido su vida en un espectáculo de crueldad. No se conformaba con tenerlo trabajando bajo el sol, quería verlo quebrarse. Le ordenaba tareas imposibles y se aseguraba de que otros obreros lo presenciaran, para que las burlas crecieran como fuego en pasto seco. «Mira al mendigo», decían, «ni siquiera sabe cargar una carreta. Ese es el padre que manda a su hija con vestidos rotos». Manuel apretaba los dientes, tragaba el veneno de las palabras y seguía adelante, porque lo único que lo mantenía en pie era el recuerdo de Sofía esperándolo en casa. Cada lágrima que él ocultaba se transformaba en fuerza cuando pensaba en ella. Pero una noche todo cambió. Esteban organizó una reunión en la finca. Llegaron hombres importantes del pueblo, socios, capataces y vecinos ricos. Las luces iluminaban el patio principal, donde mesas con comida abundante contrastaban con el hambre de quienes trabajaban en los campos. Manuel había sido obligado a servir como mozo, llevando bandejas y limpiando copas como si fuese invisible. Y allí ocurrió. Sofía, que había insistido en acompañar a su padre porque no quería quedarse sola en casa, fue vista por Esteban. La niña, con su vestido sencillo y gastado, se escondía tímidamente detrás de Manuel, observando el banquete. Esteban se acercó, con esa sonrisa torcida que siempre ocultaba un veneno. «Así que esta es tu hija», dijo inclinándose hacia Sofía. «Pobrecita, ¿tienes hambre, pequeña?». Sofía bajó la mirada, pero su estómago rugió traicionándola. Manuel dio un paso al frente, interponiéndose entre ellos. «No la toques». Los invitados observaron en silencio, saboreando el espectáculo. Esteban soltó una carcajada. «Tranquilo, Manuel. Solo quiero enseñarle a tu hija lo que significa depender de la caridad». Tomó un hueso de pollo que había en la mesa y lo arrojó al suelo, frente a Sofía. «Si tienes hambre, cómelo», dijo con frialdad. El silencio se hizo espeso. Sofía tembló, sin saber qué hacer. Sus ojos se llenaron de lágrimas, recordando aquel día en que Teresa la obligó a comer comida de perro. Pero esta vez, el dolor no era solo por el hambre, sino por la humillación pública. Manuel sintió cómo la rabia lo consumía desde dentro. Dio un paso hacia Esteban, con los puños cerrados. Su voz salió como un rugido contenido. «Basta». El millonario lo miró con burla. «¿Vas a pegarme, Manuel? Hazlo y mañana estarás en la calle con tu hija». Los invitados rieron, disfrutando del espectáculo morboso. El orgullo de Manuel estaba siendo triturado delante de todos, pero en ese instante vio a Sofía mirarlo con ojos suplicantes. Ella no quería que él cayera en la trampa. Entonces, con una calma que sorprendió a todos, Manuel se inclinó, tomó el hueso del suelo y lo colocó de nuevo en la mesa. «Mi hija no es un animal, no se arrastrará por tu diversión». El silencio fue absoluto. Esteban lo observó con una mezcla de rabia y desconcierto. Había esperado una explosión, un arrebato, algo que lo dejara como vencedor, pero Manuel había respondido con dignidad.
Sofía se abrazó a la pierna de su padre, orgullosa, y Manuel la tomó en brazos. Ante todos, caminó hacia la salida, con la cabeza en alto, mientras los murmullos llenaban el aire. Esa noche, al llegar a casa, Sofía preguntó en voz baja: «Papá, ¿por qué ese hombre nos odia tanto?». Manuel dudó, no podía seguir ocultándolo. Se sentó en la cama, con Sofía en su regazo, y habló con una voz cargada de pasado. Hace muchos años, cuando trabajaba en la construcción, conocí a Esteban. Él quería que aceptara un trato injusto, quería que firmara documentos falsos para adueñarse de unas tierras. Yo me negué, porque sabía que muchas familias pobres quedarían en la calle. Desde entonces me odia. Sofía lo miró con sus grandes ojos inocentes. Y por eso quiere hacernos sufrir. Sí, hija, porque no soporta que alguien le diga que no. Un silencio cargado de dolor los envolvió, pero Sofía, con voz firme, respondió: «Entonces no tengas miedo, papá. Yo tampoco le diré que sí». Esa frase fue un golpe de luz en medio de la oscuridad. Manuel sintió como se encendía dentro de él una fuerza renovada. Sin embargo, lo que no sabía era que Esteban guardaba un secreto aún más turbio. En lo más profundo, Manuel y su hija estaban ligados a él por algo que podía destrozar todo lo que habían construido. Una verdad escondida bajo capas de odio y poder, esperando el momento de salir a la superficie. Y ese momento estaba cada vez más cerca. ¿Qué verdad del pasado compartida entre Esteban y Manuel podría cambiar para siempre la vida de Sofía? ¿Cómo reaccionará Esteban al darse cuenta de que Manuel no se doblega a su humillación? La mañana amaneció gris, con un cielo cubierto que parecía presagiar tormenta. Manuel salió temprano hacia la finca, mientras Sofía lo observaba desde la ventana con una mezcla de orgullo y temor. Desde aquel episodio del hueso, los días se habían vuelto más tensos. Los rumores corrían por el pueblo. Algunos decían que Manuel había humillado al propio Esteban al no caer en su juego. Otros aseguraban que era cuestión de tiempo para que el millonario lo destruyera por completo. Manuel, sin embargo, caminaba con la frente en alto. Cada paso que daba lo acercaba más a su verdad interior. No estaba trabajando para Esteban, sino para Sofía. Todo el esfuerzo, cada herida en sus manos, cada insulto tragado, tenía un solo propósito: que su hija jamás volviera a llorar por hambre. Pero esa determinación no pasaba desapercibida. Esteban, desde lo alto de su oficina en la finca, lo observaba con recelo. Había esperado verlo quebrarse, humillado, pidiendo clemencia. Y sin embargo Manuel resistía como un árbol viejo que, aunque golpeado por tormentas, no se derrumbaba. Esa fortaleza comenzaba a irritarlo. Una tarde, Esteban llamó a uno de sus hombres de confianza, Julián, un capataz cruel que disfrutaba de hacer sufrir a los demás. «Quiero que averigües todo sobre ese hombre, su pasado, sus deudas, sus secretos. Quiero destruirlo desde dentro». Julián asintió con una sonrisa torcida, y lo que encontró fue más poderoso de lo que Esteban esperaba. Esa misma noche, el capataz le llevó un sobre lleno de papeles. Esteban lo abrió con calma, pero al leer, sus ojos se abrieron de par en par. Allí estaba, un documento que vinculaba a Manuel con un secreto que había permanecido enterrado durante años, un nombre que no había querido recordar, una historia que lo hacía hervir de rabia. «Así que era cierto», murmuró Esteban, apretando los papeles entre sus manos. «Esa niña, esa Sofía, lleva en la sangre algo que jamás debió». El recuerdo regresó con fuerza. Hacía más de una década, Esteban había estado obsesionado con una mujer llamada Clara, hermosa, humilde, llena de bondad, pero Clara nunca aceptó su cortejo. En cambio, eligió a Manuel, el obrero trabajador, el hombre sencillo que la trataba con respeto. Aquello fue una herida mortal en el ego de Esteban. Clara y Manuel tuvieron a Sofía, y poco después, Clara murió en circunstancias trágicas, dejando al padre solo con su hija. Esteban nunca pudo soportar esa derrota. En su mente retorcida, Sofía no era solo la hija de Manuel, era la viva prueba de que él había perdido lo único que deseó con obsesión, el amor de Clara. Desde entonces, todo lo que hizo contra Manuel fue un intento de vengarse por esa herida del pasado.
Pero ahora, al tener la confirmación en sus manos, su odio creció al límite. Esa niña, susurró con veneno, esa niña debería haber sido mía. La rabia lo cegaba, y con ella nació un plan aún más cruel. Mientras tanto, en la humilde casa de Manuel, la vida seguía con dificultad. Sofía trataba de ayudar en lo que podía. Barría el piso, recogía agua o preparaba pan duro con leche aguada. Manuel le pedía que no se esforzara, pero ella insistía. «Papá, si tú trabajas tanto, yo también puedo hacer algo». Él la miraba con ternura y dolor. Sofía estaba creciendo demasiado rápido, forzada por la necesidad. Y aunque Manuel admiraba su fortaleza, en su corazón deseaba que pudiera vivir como una niña normal, sin preocuparse por la miseria. Un día, al regresar de la finca, Manuel encontró un sobre bajo la puerta. Lo abrió y lo que vio lo dejó helado. Era una foto de Clara, su difunta esposa, junto a una nota escrita con letras firmes y crueles. «Ella me pertenecía, tú me la robaste, y ahora pagarás con lo que más amas». El sobre temblaba en sus manos. Sofía se acercó curiosa. «¿Qué es eso, papá?» «Nada, hija, nada importante», respondió, ocultando la foto, pero en su interior sabía la verdad. Esteban había decidido cruzar una línea peligrosa. Ya no era solo un juego de humillación laboral. Ahora amenazaba con arrancarle lo único que mantenía vivo a Manuel, su hija. Los días siguientes, Manuel comenzó a notar cosas extrañas. Hombres rondando cerca de su casa, voces en la noche, un coche estacionado demasiado tiempo frente al portón. Sofía también lo percibía, y su miedo aumentaba. «Papá, ¿nos quieren hacer daño?», preguntaba con un hilo de voz. Manuel la abrazaba fuerte y trataba de calmarla. «Mientras yo esté contigo, nadie podrá tocarte». Pero en el fondo sentía cómo la tormenta se acercaba. Esteban estaba preparando algo y debía estar listo. Una tarde, mientras Manuel trabajaba en el campo, Julián se le acercó con una sonrisa burlona. «¿Sabes qué, mendigo? El patrón dice que no importa cuánto te esfuerces. Al final, todo lo que amas terminará bajo sus pies». Manuel lo miró fijamente, con el corazón ardiendo de furia, pero no respondió. Porque en ese momento comprendió que la verdadera batalla no sería con insultos ni con trabajos pesados. La verdadera batalla sería proteger a Sofía de un hombre que no conocía límites. Y cuando esa batalla llegara, Manuel estaba dispuesto a darlo todo, incluso la vida misma. ¿Qué plan oscuro está preparando Esteban contra Sofía para vengarse de Manuel? ¿Será capaz Manuel de enfrentarse a un millonario poderoso y sus hombres para proteger a su hija? La tensión en el pueblo se sentía como un aire espeso que oprimía el pecho. Todos murmuraban acerca del enfrentamiento silencioso entre Manuel y Esteban. Algunos pensaban que el padre soltero estaba condenado, que tarde o temprano perdería todo. Otros lo admiraban en silencio, viendo cómo resistía contra el hombre más poderoso de la región. Pero dentro de la pequeña casa de madera, Sofía comenzaba a mostrar señales del peso que cargaba. Su sonrisa se volvía cada vez más rara, y en sus ojos brillaba un temor constante. Cada vez que escuchaba pasos afuera por la noche, corría a abrazar a su padre. «Papá, no quiero que me lleven», susurraba. Manuel, con el corazón desgarrado, le acariciaba el cabello. «Nadie te llevará, hija. Nadie». Sin embargo, él sabía que Esteban estaba preparando un golpe bajo. No podía confiar en la calma aparente. Esa certeza se confirmó una tarde lluviosa. Manuel regresaba de la finca, agotado y cubierto de barro, cuando notó la puerta entreabierta. Su corazón se detuvo, entró corriendo, y lo que vio lo hizo arder de furia. La casa estaba revuelta, las cosas en el suelo, y Sofía no estaba. El pánico lo atravesó como un rayo. Buscó en cada rincón, gritó su nombre hasta desgarrarse la garganta, pero la niña había desaparecido. Entonces en la mesa encontró un papel doblado. Al abrirlo sintió un frío mortal recorrerle el cuerpo. «Si quieres volver a verla, preséntate mañana en la finca, solo. Y recuerda, ella merece estar con quien realmente le corresponde». La firma no era necesaria. Sabía perfectamente quién estaba detrás. Esteban. Esa noche, Manuel no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro, con los puños cerrados y los ojos encendidos por la rabia. No había dolor más grande que imaginar a su hija en manos de ese hombre.
pero al mismo tiempo debía pensar con claridad. Esteban quería provocarlo, quería verlo desesperado y sin control, y si perdía la cabeza, Sofía pagaría las consecuencias. El amanecer llegó con un silencio sepulcral. Manuel se lavó el rostro, se vistió con su ropa más firme y salió rumbo a la finca. Cada paso que daba lo sentía como una sentencia, pero en su interior repetía una sola promesa: «Te traeré de vuelta, Sofía, cueste lo que cueste». Al llegar, los guardias lo miraron con sorna, pero lo dejaron pasar. Dentro, en el salón principal, Esteban lo esperaba sentado en un sillón de cuero, con una copa de vino en la mano. A su lado, Sofía estaba de pie, con los ojos rojos de tanto llorar. «Papá», susurró ella, apenas viéndolo. Manuel dio un paso adelante, pero Esteban levantó la mano para detenerlo. «Un movimiento en falso, y ella paga las consecuencias», dijo con voz helada. La niña retrocedió, temblando, mientras uno de los capataces la sujetaba del brazo. Manuel sintió como la furia lo quemaba por dentro, pero contuvo cada impulso. No podía arriesgarse. Esteban sonrió, disfrutando del momento. «Toda tu vida me has humillado con tu dignidad barata, Manuel. Te crees mejor que yo porque no aceptaste mi dinero. Pero dime, ¿de qué te sirvió? Mírate ahora, pobre derrotado, a merced de mí». Manuel lo miró con fuego en los ojos. «No soy yo quien está derrotado, Esteban. Eres tú, porque nunca tuviste lo que realmente importa. Clara te rechazó, y eso es lo que no puedes perdonar». El rostro de Esteban se endureció como piedra. Sus ojos brillaron de odio al escuchar el nombre de Clara. «Cállate, esa mujer debería haber sido mía, y esa niña también». El silencio se volvió insoportable. Sofía rompió en llanto, y Manuel con voz firme gritó: «Ella es mi hija, y nunca será tuya». Esteban se levantó de golpe, arrojando la copa contra el suelo. Los fragmentos se esparcieron como cuchillas brillando en la luz. «Entonces vamos a hacer esto sencillo. O renuncias a ella y desapareces de su vida, o se quedará aquí conmigo». Manuel apretó los dientes. Cada fibra de su ser quería lanzarse contra Esteban, pero sabía que sería un suicidio. Respiró hondo, miró a Sofía y dijo con voz suave: «Hija, escucha bien. Nunca, nunca olvides quién eres. Tú eres mi orgullo, mi razón de vivir». Las lágrimas de la niña caían sin control. Esteban bufó con impaciencia. «Basta de sentimentalismos, decide, Manuel». Pero lo que nadie esperaba era lo que vino después. Sofía, con su pequeña voz temblorosa, habló: «Yo ya decidí, no quiero quedarme aquí. Quiero estar con mi papá». El salón entero quedó en silencio. La niña se soltó bruscamente del capataz y corrió hacia Manuel, abrazándolo con todas sus fuerzas. Los guardias intentaron detenerla, pero el gesto fue tan repentino y firme que se quedaron paralizados. Esteban temblaba de rabia. «Ingrata, tú no sabes lo que rechazas. Podrías tenerlo todo: riqueza, comodidades, una vida sin miseria. Y prefieres a un mendigo». Sofía, escondida en el pecho de su padre, respondió con un hilo de voz: «Prefiero ser pobre con él que rica contigo». Las palabras de la niña cayeron como un trueno. Esteban quedó mudo, su ego destrozado en pedazos. Manuel, con lágrimas en los ojos, levantó a su hija en brazos y la sostuvo con fuerza. Pero aunque esa batalla parecía ganada, la guerra aún no había terminado. Esteban, herido en su orgullo, no se rendiría fácilmente, y Manuel lo sabía. Lo peor aún estaba por venir. ¿Qué hará Esteban ahora que Sofía lo ha rechazado públicamente y ha elegido quedarse con su padre? ¿Cómo logrará Manuel proteger a su hija de un hombre que está dispuesto a todo con tal de vengarse? La finca de Esteban quedó envuelta en un silencio incómodo después de aquella escena. Sofía en brazos de su padre, con lágrimas aún en sus mejillas, y el millonario temblando de rabia frente a todos sus hombres. Nadie se atrevía a moverse, nadie respiraba. Era como si el aire mismo hubiera quedado suspendido, esperando el estallido. Esteban dio un golpe seco sobre la mesa, quebrándola con el puño. «Se acabó», rugió. «Si esa niña y su padre no me pertenecen, entonces ninguno de los dos tendrá paz». Los guardias se tensaron esperando órdenes. Manuel apretó a Sofía contra su pecho, con los ojos fijos en el enemigo. Sabía que ese era el punto de no retorno. Si no lograba salir de allí,
todo terminaría en desgracia. Con paso firme, comenzó a retroceder hacia la salida, sin soltar a su hija. No importa lo que hagas, Esteban, ya perdiste. Ella me eligió a mí. El millonario apretó los dientes, su rostro enrojecido de furia. «Atrápenlos», gritó. Los hombres se lanzaron hacia ellos, pero en ese momento ocurrió algo inesperado. Julián, el capataz que siempre había sido fiel a Esteban, se interpuso con un gesto de duda. Había visto demasiadas crueldades y en el brillo inocente de Sofía encontró un límite que no podía cruzar. Patrón, esto ya es demasiado. Es una niña. Esteban lo miró con furia. «¿Qué dijiste?» «Que no pienso seguirle el juego», replicó Julián, bajando el arma que llevaba al cinto. El resto de los hombres se miraron entre sí. Ninguno quería ser el primero en atacar a Manuel con su hija en brazos. La autoridad de Esteban se resquebrajaba ante sus propios ojos. Aprovechando ese instante de duda, Manuel corrió hacia la salida. Los pasos resonaban como tambores en su mente, y cada segundo era eterno. Sofía se aferraba a él, temblando. Cuando alcanzaron la puerta, Manuel volteó una última vez para mirar a Esteban. «El dinero puede comprarte todo, menos el amor verdadero», y con eso desapareció en la noche. Los días siguientes fueron de incertidumbre. Manuel sabía que Esteban no se rendiría tan fácilmente. Se mantuvo escondido junto a Sofía en una pequeña cabaña en las afueras del pueblo, viviendo con lo poco que tenía. Pero algo había cambiado. La niña ya no lloraba cada noche, sino que lo miraba con orgullo, como si supiera que, a pesar de todo, su padre era más fuerte que cualquier millonario. Sin embargo, Esteban aún tramaba su venganza. El rechazo de Sofía había sido como una daga en su ego y no podía permitir que quedara impune. Contrató hombres, buscó formas de arruinar a Manuel económicamente, intentó expulsarlo de cualquier trabajo en la región. La sombra de su poder se extendía, sofocante sobre ellos, y entonces ocurrió lo inevitable. Una noche, mientras Manuel dormía con Sofía abrazada a su lado, escuchó pasos acercándose a la cabaña. Se levantó de golpe, tomó un viejo martillo que usaba para trabajar y se preparó. La puerta se abrió de un empujón y 3 hombres armados entraron. «El patrón dice que esto se acaba aquí», escupió uno de ellos. La lucha fue brutal. Manuel, con el cuerpo cansado pero el corazón encendido, peleó como un animal acorralado. Cada golpe que lanzaba era un grito silencioso. «Por mi hija». Los hombres, sorprendidos por la ferocidad de aquel padre, comenzaron a retroceder. Sofía gritaba, escondida bajo la cama, con lágrimas en los ojos. Finalmente, uno de los atacantes cayó inconsciente, otro escapó corriendo, y el tercero herido se arrastró hacia la salida. Manuel, jadeando, se desplomó de rodillas. La sangre le corría por la frente, pero había logrado lo imposible, proteger a su hija una vez más. Sofía corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «Papá, no quiero perderte». «No lo harás, hija». «Nunca», respondió con la voz quebrada. La derrota de sus hombres fue la gota que colmó el vaso. El pueblo entero comenzó a murmurar sobre Esteban, que había cruzado límites, que ya no era un líder poderoso sino un tirano resentido. Sus propios aliados comenzaron a darle la espalda, temiendo ser arrastrados por su locura. Unos meses después, Esteban se encontró solo, encerrado en su mansión, ahogado en su propio odio. Mientras tanto, Manuel y Sofía lograban abrirse camino poco a poco. Un vecino les ofreció trabajo en un taller, otro les regaló ropa y la solidaridad empezó a florecer donde antes solo había rechazo. La dignidad de Manuel había tocado corazones. Con esfuerzo construyeron una nueva vida. La casita se fue reparando. La sonrisa de Sofía volvió a brillar y aunque la pobreza aún era su compañera, había algo que ni el hambre ni la miseria podían robarles: la unión inquebrantable entre padre e hija. Una tarde, mientras el sol caía, Sofía se sentó en el regazo de su padre y le dijo: «Papá, gracias por no rendirte nunca». Manuel sonrió, acariciando su cabello. «Eres mi razón, hija. Mientras tú estés conmigo, nada podrá derrotarnos». El viento sopló suave, y por primera vez en mucho tiempo, Manuel sintió que la tormenta había pasado. El camino de Manuel y Sofía estuvo lleno de humillaciones, dolor y hambre, pero lo que los mantuvo firmes fue la fuerza del amor y la dignidad.
Ni el dinero ni el poder pudieron arrancarles lo más importante, la certeza de que, mientras se tuvieran el uno al otro, podían resistir cualquier adversidad. Porque no es la riqueza lo que hace grande a un hombre, sino la fortaleza de proteger lo que ama, incluso cuando todo está en su contra. Así terminó la historia de Manuel y Sofía, un padre soltero que enfrentó a un millonario con nada más que su dignidad y su amor de padre, y una niña que, pese a las lágrimas y el hambre, nunca dudó en elegir el corazón antes que el oro. Recuerda, las mayores batallas se libran dentro de nosotros y solo quienes no se rinden logran vencer. Si esta historia te conmovió, no olvides darle like, dejar tu comentario y suscribirte para más relatos intensos como este.